Hola chicos, bienvenidos. Hoy veremos un tema muy importante en máquinas eléctricas que son sobre generadores de corriente directa. Bueno, un generador en derivación de corriente directa o generador shunt o también llamados generadores paralelo tienen el siguiente circuito, como podemos observar aquí. El voltaje de carga, ¿sí? Tenemos también la corriente de campo, la corriente de línea y la unión de esas dos será nuestra corriente de armadura, ¿sale? Entonces, la suma de la corriente de campo más la corriente de línea, de carga, será igual. La corriente de armadura es igual a la corriente de campo más la corriente de carga. ¿Ok? Entonces ese es el valor de la corriente. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Pues tendremos, ¿verdad?, un voltaje y tendremos aquí una resistencia. El voltaje de L o de la carga es igual al voltaje de armadura. Pero también, si se dan cuenta, tenemos el voltaje de campo. Entonces, el voltaje de campo que tendremos entre estas terminales va a ser igual a nuestro voltaje de armadura y también va a ser igual al voltaje de la carga. Observen también que el voltaje de armadura es igual o es equivalente a el voltaje generado menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura. Esto es la caída de voltaje que existe cuando lo pasa por la resistencia de armadura. ¿Ok? Bien. Entonces el problema menciona esto. Un generador en derivación de 150 kilowatts a 250 volts tiene una resistencia del circuito de campo de 50 ohms y una de 0.05 ohms en el circuito de armadura. Y me pide calcular lo siguiente: la corriente de línea a plena carga, que va hacia la carga, la corriente de campo, la corriente de armadura, el voltaje generado a plena carga. Entonces vamos a terminar con este circuito base, vamos a terminar los datos que nos están pidiendo. Bueno, como podemos leer, entonces tenemos aquí el problema. Vamos a determinar el inciso A. Me pide la corriente de línea a plena carga, que va hacia la carga. Bueno, observen que solamente la corriente de línea o la de carga es esta que tenemos aquí, ¿ok? Pero tenemos los datos siguientes. Tenemos que el generador es de 150 kilowatts. Y bueno, tenemos un voltaje de 250. Esto es, el generador en sí es todo este. ¿Ok? La carga es esta de acá. Entonces los datos que nos están dando es de 150 kilowatts y un voltaje de 250 volts. ¿Cómo vamos a determinar esa corriente? Pues simplemente, para el inciso A, tendremos que la corriente IL es igual a la potencia entre el voltaje. Porque tenemos una carga que es puramente resistiva, entonces ahora lo que determinamos pues es, o sustituyendo, quedaría como 150 kilowatts, o también puede ser, o lo podemos poner como 150 por 10 a la 3 watts sobre 250 volts. Y esto me da un valor de 600 amperes. Entonces la corriente que le llega a la carga o que consume la carga es de 600 amperes. Para el inciso B, entonces, nos pide determinar la corriente de campo para el inciso B. Entonces la corriente de campo, ¿sí?, es la que va hacia la parte del campo del motor. Entonces tenemos que la corriente de campo será igual ¿a quién? Bueno, pues si ya sabemos que el voltaje que tenemos aquí entre terminales es el mismo, bueno, pues lo podemos determinar igual por ley de Ohm. 250 volts entre la resistencia de campo. Y la resistencia de campo me dice que es de 50 ohms. ¿Sale? Entonces, la corriente de campo estará dada como 5 amperes. ¿Sale? Bueno, por último, tenemos el inciso C,
que nos habla de determinar la corriente de armadura, que no es otra cosa más que sumar la corriente de campo más la corriente de la carga, que será de 600 la de la carga, más la de campo, que es de 5 amperes. Entonces tenemos una corriente de armadura igual a 605 amperes. Entonces, con ese dato podemos determinar ahora nuestro voltaje generado a plena carga, que será el voltaje entre las terminales, ¿verdad?, de nuestro generador. Y esto será igual a ¿quién? Pues al voltaje de armadura más la corriente de armadura por la resistencia de armadura, o la caída de voltaje en la resistencia de armadura. Esto es 250 volts más 605 amperes por la resistencia de armadura, que es de 0.05 ohms, y esto nos da un voltaje generado de 280.25 volts. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Recuerden, nos mueve el ingenio.